Paz del Señor, muy buenos días para todos. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 15 al 18, así. Y me gustaría que por favor me acompañes en la lectura en tu Biblia. Dice el versículo 15 del capítulo 4 de Colosenses: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la casa que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Hermosa palabra. Para finalizar el libro de Colosenses, otro hermoso libro que te recomiendo leer, precioso. Mis hermanos, iglesia, casa, iglesias, cuando eran chiquitas, cuando no había templos, como estamos pasando ahora, en este momento mundial, y sin embargo había iglesia en las casas, había adoración en las casas, había alabanza en las casas, había predicación en las casas, y este hermano Arquipo parece ser hijo de nuestro hermano Filemón, al cual el apóstol Pablo le manda una carta de amor que también te recomiendo leerla. Hermosa palabra del Señor. Las dos son del año 62 más o menos después de Cristo, pero evidentemente esta carta de Colosenses es después, porque allá en Filemón le dice, el versículo 2 de Filemón dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Pero aquí, mis hermanos, vemos que este Arquipo tenía un ministerio del Señor, que había recibido del Señor, como vos y como yo. Talentos que había recibido de Dios, como vos y como yo. Tenía una iglesia chica en su casa. Era un compañero de milicia en contra de la maldad de este mundo, predicando el Evangelio. Pero ¿por qué viene la exhortación apostólica o el mandamiento del Señor? Y porque quizás en algún momento Arquipo vio que es una iglesia chica, no crece mucho, parece que estamos siempre los mismos. Y puso una stand-by el ministerio. Puso una pausa y lo dejó de ejercer. Y el Señor le dice, a través del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Lo que tenés lo recibiste del Señor. Y mis hermanos, a Pedro también. Allí nos cuenta Marcos, mientras Pedro ordenaba los escritos de Marcos, le dice: hacer recordar esto, que el Señor Jesús les dijo así: pero id y decid a los discípulos y a Pedro que él va adelante vosotros a Galilea, allí le veréis vosotros como él os dijo. Vayan a Galilea y díganle a Pedro. Y Pedro había negado al Señor. Pedro había dicho: yo no conozco a ese Señor, yo no tengo nada que ver con él. Y sin embargo el Señor, como lo vio llorar amargamente, lo mandó llamar también. Hay otras formas de negar al Señor, otras hierbas: abandonar, delegar. Pongo a otro, yo estoy cansado. Automatizar, entonces así, que camine solo, yo no me involucro. Y otras cuantas, ¿no? Incluso puedes estar a cargo de todo y no estar ejerciendo lo que Dios te ha dado para ejercer el ministerio. Para finalizar, hay formas y formas de hablar, y el Señor habla de la mejor manera posible. Consideremos a aquel buen Señor de la parábola de la viña, los trabajadores envidiosos. A la hora 11 tomó gente para trabajar. A la tardecita, cuando ya terminaba la cosecha. Hermanos, estamos a la hora 11 de la humanidad. Por eso estoy cosechando yo, si no tengo posibilidad. Es importante lo que haces para el Señor, hermano. Hermana querida, es importante lo que haces para el Señor, joven. Es muy importante, es muy valioso. Así que cumplí lo que recibiste del Señor. Empezá de nuevo, comenzá de nuevo, que es importante y valiosísimo lo que haces para el Señor. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y hay forma de decirlo bien y forma de decirlo mal. Mira que cumplas el ministerio que... O si no, como escuchamos la voz de Dios: cumplí el ministerio que te di. Hacelo y recibirás bendición, recompensa en los cielos. Que el Señor te bendiga. Muy buenos días.